En esta ocasión vamos a hablar de Gregor Johann Mendel, el padre de la genética. Ujú. Bueno, la mayor parte de esta presentación está basada en este libro de Robin Marantz Enig, El monje en el huerto. Este libro ya no existe, yo lo he buscado porque lo quería volver a comprar. El mío ya está muy maltratado, pero no lo encontré. Ujú. Y bueno, dije, entonces, ¿por qué no hacer una reseña si este libro ya no existe? Bueno, entonces, un problema que se tenía en la mente de los naturalistas de aquel tiempo es qué es heredado y cómo se hereda. Ajá, es un problema que tenemos desde los filósofos griegos, ¿no? Ajá. Y bueno, entonces en este libro se habla de qué fue lo que tuvo de genial Mendel y por qué es importante actualmente, ¿no? Si bien en vida Mendel fue ignorado. Ajá. Ok. Y aprovechando que es el aniversario 200, ¿no? De su nacimiento este 2022. Ajá. Esas son las razones que me animaron a hacer este video y espero que les guste. Ok. Bueno, Mendel trabajó en el monasterio de Santo Tomás. Esta es una caricatura de cómo era en aquel tiempo. Los primeros que trataron de revivir el trabajo de Mendel dijeron que él cultivaba aquí, pero aquí dan la sombra en ciertos periodos del día. Y Robin nos menciona que fue aquí donde él hizo sus experimentos con miles y miles de plantas. Ajá. Bueno, entonces esta es una caricatura para que se imaginen dónde él hizo su trabajo. Ajá. Ok, entonces, ¿cuál era el problema que había en el tiempo de Mendel? Bueno, muchos pensaban que tal vez las especies no eran inmutables como se nos había hecho creer, por ejemplo, en el Génesis, ¿no? O con la Biblia en general, ¿no? Que las especies han sido creadas por una entidad superior y que así son desde sus inicios, ¿no? Pero había algunos pensadores que decían que no era cierto, que bastaba con ver cómo habíamos adaptado ciertas plantas para que fueran cultivables o cómo habíamos modificado los animales para tener vacas que dieran más leche, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Y bueno, entonces entre los primeros pensadores de que las especies no eran estáticas está Erasmus Darwin, está Buffon. Por ejemplo, Buffon decía que el burro era una degeneración del caballo. Ajá. También tenemos a Lamarck, que fue quien le dio nombre a la biología. Ajá. Y Charles Darwin, ¿no? Quien convenció a la comunidad científica de que existía una evolución y que ésta se daba por selección natural, ¿no? Entonces, en su famoso libro, El origen. Ajá. Pero un problema que le achacaban a Darwin, o que le mencionaban a Darwin, era, oye, Darwin, tú dices que cuando aparece un carácter nuevo, si es ventajoso, se fija en la población. Pero ¿cómo se fija? ¿Por qué no se mezcla con los demás caracteres que ya tiene la especie? Es como si yo tengo una cubeta de pintura roja y le agrego una gota de pintura blanca. Si yo lo mezclo, la pintura blanca desaparece, siendo la pintura blanca un carácter nuevo de un individuo y toda la cubeta la población, ¿no? ¿Cómo se mantiene la individualidad de esa característica nueva? Darwin nunca pudo responderlo y le hubiera ayudado mucho el trabajo de Mendel para hacerlo, para que Darwin respondiera, ¿no? Ajá. Ok, ¿quién fue Mendel? Bueno, nació en 1822, fue registrado como Johann Mendel, pero cuando ingresó en el monasterio de Santo Tomás, le pusieron Gregor y él estaba tan agradecido de que lo admitieran, de que utilizaba ese nombre en lugar del suyo propio. O a veces utilizaban los dos, pero primero ponía Gregor. Ajá. Tenía la suerte de que este monasterio se regía por la filosofía de San Agustín, de que un teólogo debía ser también un estudioso, ¿no? Porque para él no era incompatible la teología con la filosofía natural, porque estudiaba la creación del Señor. Ajá. Entonces su lema de ellos era Perscientiam ad sapientiam, que significa algo así, por el conocimiento viene la sabiduría, ¿no? Algo así. Ajá. Bueno, pero pronto se dieron cuenta de que Mendel no tenía dotes para ser sacerdote porque se angustiaba mucho cuando iba a ver a un enfermo. Entonces el abad de su monasterio, que se llamaba Knapp, dijo, es muy diligente en el estudio de las ciencias, vamos a ponerlo a que sea profesor, ¿no? Porque por ser agustinos les pedían a los monjes que dieran clases en su comunidad, ¿no? Entonces él fue a hacer un examen para ser profesor universitario, lo reprobó, le fue muy mal, pero el abad Knapp dijo, tiene aptitudes, yo lo voy a mandar a estudiar a Viena. Y en 1851 lo mandó a la universidad, ¿no? Entonces, aquí conoció a Mendel allá. Ahorita vamos a ver. Curiosamente, cuando regresó de su formación, volvió a presentar el examen para ser profesor universitario y no lo aprobó. Hay quienes dicen que tenía una concepción diferente del mundo a la de uno de esos evaluadores que discutió y no lo aprobaron, ¿no? No se sabe por qué, pero no aprobó. Son teorías que se han propuesto, esta y otras, pero Mendel nunca dijo por qué, así que no se sabe. Ajá. Ok, bueno, ¿a quién conoció en su periodo universitario?
conoció a Franz Unger, profesor de botánica, quien dijo: ¿quién puede negar que de esta permutación de la vegetación surgen nuevas combinaciones, siempre reducibles a ciertas leyes combinatorias, que se emancipan de las características anteriores de la especie y aparecen como una especie nueva? Ajá. O sea, él está hablando de evolución y de la transmutación de las especies por combinación de caracteres. Eso nos recuerda un poco el trabajo de Mendel, ¿no? Entonces él pudo haber sido una gran influencia para su trabajo posterior. Y otro profesor que tuvo fue este físico, Andreas von, no sé cómo se pronuncia eso. Y él era conocido por su teoría de la combinación, que desarrolló para describir la relación entre los objetos de un conjunto ordenado de cualquier modo predeterminado. Y curiosamente, Mendel utilizó estadística para ver cómo cambiaban o se distribuían los caracteres en sus poblaciones de chicharitos, ¿no? Ajá. Y bueno, ¿y por qué estudió Mendel el Pisum sativum o el chícharo? Bueno, cuando él dijo que iba a estudiar ese misterio de cómo se le daban los caracteres, primero trabajó con ratones, pero un superior llamado Anton Ernest le dijo que eso era indigno de un sacerdote que viera la reproducción animal. Entonces dijo él: me pasé de la cría de animales al cultivo de plantas porque el obispo no tenía idea de que estas también tienen sexo, ¿no? Eso decía Mendel. Ajá. Entonces, ¿por qué escogió el pisum y no otra planta? Porque era una especie modelo que ya se había estudiado en ese tiempo para experimentos de hibridación. Entonces, Mendel utilizó el trabajo que ya existía antes, ¿no? O sea, si, digamos que sí siguió el método científico, trabajó en algo que ya se sabía que funcionaba, pero desde un nuevo enfoque, ¿no? Ok, entonces, y esta planta tenía caracteres bien diferenciados, sin formas intermedias, ¿no? Al menos las 7 que él reportó. Ajá. Ok, entonces, ¿cómo le hizo? Bueno, él partió de líneas puras, ¿no? O sea, él tenía plantas que siempre engendraban plantas que eran de la misma característica, ¿no? Por ejemplo, una planta alta que siempre daba semillas que daban plantas altas y así, ¿no? Siempre plantas altas, semillas de plantas altas. Y otras que eran enanas y daban semillas que generaban plantas enanas, ¿no? Esas fueron sus líneas puras. Y entonces su pregunta de él fue: ¿qué pasa si yo mezclo una planta que siempre es alta con una que siempre es chaparra? Ajá. Entonces, como esta planta es hermafrodita, lo que tuvo que hacer fue quitarle las anteras para polinizar con el polen de la otra variedad. Ajá. Y así hizo con miles de plantas. Ajá. Se calcula que más de 10,000 plantas, ¿no? Entonces fue muy meticuloso y muy paciente. Entonces, ¿qué fue lo que descubrió de ese trabajo, no? Bueno, entonces, ¿cuáles fueron los 7 caracteres que él estudió? Bueno, fue la forma de la semilla, lisa o rugosa, el color de la vaina inmadura, verde o amarilla, la forma de la vaina si era lisa o constreñida, si las flores eran axiales o terminales, el color de la semilla si era amarilla o verde, si la planta era alta o era chaparra, y el color de la cubierta translúcida de la semilla, blanca o gris. En los libros de genética o de zoología en este caso, se nos menciona que fue el color de la flor, pero Robin Marantz en su libro del monje en el huerto nos dice que ese carácter le dio problemas y no lo estudió. Y si tienen la oportunidad de leer una traducción al español del trabajo de Mendel, no estudió el color de la flor. Yo no sé quién tradujo esto mal y se ha repetido en la literatura. Ajá. Ese no fue el séptimo carácter, fue este. Ajá. Ok, bueno, entonces, ¿cuál fue la importancia, no? Ok, Mendel ya sabía que en experimentos de hibridación había caracteres que aparentemente se perdían, pero que luego aparecían otra vez en el futuro. Entonces, ¿qué le pasa a ese carácter? ¿Aparece de nuevo o ya había estado ahí de alguna manera oculto? Ajá. Entonces, lo que hizo fue, él fue estudioso de líneas puras, ¿no? ¿De qué quiere decir eso actualmente? Actualmente diríamos que estudió plantas que tenían los dos alelos del mismo tipo. O sea, si este D mayúscula quiere decir planta alta y D minúscula quiere decir planta chaparra, para que una planta siempre diera plantas chaparras debería tener los dos alelos en D minúscula, ¿no? O sea, recesivo. Y este dominante le gana a este, ¿no? Entonces, ¿cómo podría ser una planta enana que tenga los dos alelos recesivos? Entonces, cuando él cruzó una planta que era homocigota dominante con una homocigota recesiva, ¿qué fue lo que pasó? Pues que los híbridos eran de mayúscula, de minúscula. Y como este le gana a este, todas las plantas de la primera generación fueron altas porque eran heterocigotas. Y el alelo dominante enmascara al recesivo, que en este caso es planta chaparra. Ok. Entonces dijo Mendel, ya vi lo que se había reportado antes. Un carácter parece que desapareció en una cruza. Ajá.
desapareció el carácter de ser planta chaparrita. Dijo, pero ¿qué pasa ahora si yo mezclo este consigo mismo? A ver qué va a pasar. Ajá. Entonces, cuando se generen los gametos de esa planta, una célula de línea germinal va a ser D mayúscula y la otra va a ser D minúscula, o sea, una va a ser dominante y otra recesiva. Y cuando lo mezcle con otra de su mismo tipo, por combinatoria voy a tener estadísticamente que va a haber DD, va a haber DD, DD otra vez, y solo va a haber una posibilidad de estas cuatro combinaciones de que la progenie sea doble D minúscula, o sea, ¿cuándo se va a manifestar de nuevo el carácter de que la planta es enana? Cuando sea homocigota recesiva. Y entonces en la segunda generación apareció otra vez el carácter que se había perdido en la primera. ¿Qué fue lo que descubrió Mendel con este tipo de experimentos? Que los genes no se mezclan como le argumentaban a Darwin, que los genes son entidades discretas, pero que a veces uno enmascara al otro porque uno es dominante sobre el recesivo. Ajá. Uno es dominante sobre el otro. Ajá. Entonces, esa fue la genialidad de Mendel y esto aplica para cada uno de los 7 caracteres que él estudió. Entonces, no existe la herencia mezclada. Ajá. Ese fue el gran trabajo de Mendel. Y bueno, entonces, en su tiempo, él dio unas conferencias en 1865, pero nadie le entendió de los asistentes porque habló de mucha estadística y no había las palabras, ¿no? Ahorita acabamos de decir que eran alelos, ¿no? Alelos dominante y recesivo y que eran homocigotos. Homocigotos, por ejemplo, ese es homocigoto recesivo, ¿no? Pero esas palabras no existían en ese tiempo, entonces nadie le entendió a Mendel. ¿Ah? Tristemente nadie le entendió. Y bueno, hasta 1900, publicó su artículo en 1866 y hasta 1900 hubo quienes le entendieron, ¿no? Ay, miren, quiso decir esto. Uno de ellos fue William Bateson, quien creó el término genética, el término alelo, homocigoto y heterocigoto, ¿no? Otro fue Carl Correns, que le dio nombre a las leyes de Mendel, lo que ahora llamamos leyes de Mendel. Él les puso nombre, Mendel no les puso así. Ajá. Y otro fue Hugo de Vries, pero él no estaba de acuerdo con la fama que tenía Mendel porque él quería su propia fama, él quería pasar a la historia de la biología. Y él decía, no, ya no estudien a Mendel porque él, su trabajo no aporta nada. Entonces, ¿cuál era la crítica que hacía Hugo de Vries? Él decía que la combinatoria no es fuente de novedad porque solo se recombina lo que ya existe, pero para que aparezcan especies nuevas tiene que haber genes nuevos. ¿Y cómo va a haber genes nuevos? Si mutan. Entonces decía Hugo de Vries, la mutación es fuente de novedad, la recombinación no. Ajá. Y en parte tenía razón. Ok, vale. Entonces, ¿cuáles son las leyes de Mendel? Principio de dominancia. En un heterocigoto, un alelo puede ocultar la presencia de otro, ¿no? Como ya vimos, ¿no? La planta, el alelo alto oculta al alelo de ese chaparrito, ¿no? Principio de segregación. En un heterocigoto, los alelos se segregan uno de otro en la formación de gametos. Ajá. O sea, una célula de línea, una célula de estas que van a ser de línea germinal, o un óvulo y un espermatozoide, digamos, ajá. Cada uno va a tener uno de los dos alelos, pero no los dos. Ajá. Y el principio de segregación independiente. Los alelos de diferentes genes se segregan o reparten de manera independiente unos de otros. Es decir, no hay mezcla entre el color de la semilla con la altura de la planta o si la flor es terminal o es axial. Ajá. Él tuvo la suerte de que esos 7 caracteres con los que se quedó al final se segregan uno independiente de otro, ¿no? Ajá. Eso fue lo que quiso decir aquí. Ajá. Ok. Entonces, ¿por qué fue importante el trabajo de Mendel para la biología? Porque ya teníamos una teoría de la selección natural. La teoría de la selección natural de Darwin nos dice que los organismos son diversos, que la diversidad que tienen se hereda a los descendientes, que nacen más organismos de los que pueden sobrevivir y que entonces los más aptos, que tengan algo novedoso, son los que van a dejar más descendencia y su carácter se va a fijar en la población. Y si Darwin hubiera sabido de genética, hubiera dicho que los organismos son diversos en sus alelos, que la diversidad se hereda porque los genes están en los cromosomas y entonces la evolución sucede por recombinación de alelos y mutaciones. Ajá. Y esto se llama actualmente teoría sintética de la evolución. Ajá. Ok. Pues bien, si bien esos fueron los principios de Mendel, ahora sabemos que sí hay genes que cuando se mezclan hay codominancia, ¿no? O sea, sí hay una tercera posibilidad
no solo blanco y negro, ¿no? Pero bueno, esos son casos raros. Algunos virus también alteran el fenotipo de las flores en las plantas. El color de las flores puede estar alterado porque tienen un virus. Ajá, entonces eso escapa de la herencia mendeliana. Actualmente sabemos que no es necesario que tengas un gen para tener un carácter o un fenotipo, porque si el gen no se expresa, es como si no lo tuvieras, y eso lo estudia una disciplina que se llama epigenética. Ahora sabemos que los genes en los eucariotas se empaquetan en histonas, pero si estas histonas no dejan que el DNA se lea para que se exprese su gen, es como si no lo tuvieras, ¿no? Es una disciplina nueva e interesante. Y lo más lejos que hemos llegado es que ahora podemos editar los genes de una especie, ¿no? Le podemos quitar un gen y ponerle otro que querramos, ajá, o agregarle uno, ¿no? A todos los que ya tienen una especie, ajá. Y como dijo, no recuerdo si fue Francis Crick o James Watson, antes pensábamos que nuestro futuro estaba en las estrellas, ahora sabemos que está en los genes, ¿no? Y eso es cierto, ¿no? Y a partir del trabajo de Mendel hemos llegado hasta esto, ¿no? Ok, entonces Mendel decía para sus conocidos que ya llegaría su hora, ¿no? Como que él sabía que lo que había hecho era muy importante, pero nadie le pudo entender, él no pudo darse a conocer en la comunidad porque nadie sabía de qué estaba hablando. Todavía no se conocían los cromosomas, ¿no? Por ejemplo. Ajá. Entonces estaba muy difícil enmarcar su teoría en el marco conceptual de su tiempo porque no estaba maduro para comprender esto. Ajá. Y cuando él era joven escribió una poesía sobre un personaje histórico, el que inventó la imprenta, y decía que esto le había pasado a él, ¿no? Y que esto se convirtió en profético de él mismo, ¿no? Pareciera que hablaba de él cuando dijo que ojalá el poder del destino le considera el éxtasis supremo de la alegría terrenal, el deber cuando se alzara de la tumba, su arte prosperando apaciblemente entre los que vendrían después de él, ¿no? Pero bueno, ya no le tocó, él murió solo, abandonado para la historia, ¿no? Bueno, no tuvo el reconocimiento en vida, nadie supo de él, ajá, nadie le reconoció nada. Ajá. Y bueno, él murió en 1884 y poco después de su fallecimiento, todos sus papeles personales y científicos fueron quemados por el siguiente abad, ¿no? Después de hacer su trabajo con Pison, él llegó a ser abad de su monasterio y eso le quitó tiempo, ¿no? Para seguir experimentando con otras especies. Hizo un intento con una planta que se llama Hieracium, pero ahí no pudo reproducir su trabajo y que muchos creen que eso lo frustró, ¿no? Y bueno, pues ni modo. Después se hizo abad y sus cargos políticos, administrativos, le quitaron tiempo de hacer más investigación. Pero él sabía que llegaría su hora en algún momento, ¿no? Y pues bueno, esta es la breve historia tomada de ese libro sobre Gregor Mendel y espero que les haya gustado, amigos.